empezamos. Bueno, vamos a dar comienzo, como dijo Alicia, al Ateneo de Medicina Familiar. Para mí es un gusto volver a hacerle una presentación. Siempre en general son temas consensuados y propuestos por el equipo, que consideramos como equipo importante ponerlo en reflexión y en conversación para mejorar nuestras prácticas. Así que, bueno, sin más que decir y felicitar a todo el grupo, el trabajo que han hecho. Para mí, bueno, es un orgullo que una vez más se pueda concretar la presentación con el trabajo conjunto y el aporte de cada uno. Así que, bueno, felicitaciones a todo el equipo de residentes fundamentalmente, ¿sí? Bueno, vamos a dar comienzo con la presentación de hoy, que va a estar a cargo de ellos y ellas. Adelante. Hola, buenos días. Yo soy Rosario, residente de primer año de Medicina Familiar. Y bueno, voy a dar inicio al caso que nosotros vamos a presentar hoy. Vamos a basarnos en la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico y la importancia que tiene también hacer consejería. El caso clínico que vamos a presentar es de una paciente que fue atendida en el CIC, que es el Centro Integrador Comunitario de Cosquín. La paciente vino por primera vez el 20 del 5 del 2021, el 20 de mayo. Acude Lía, de 26 años, trayendo a control a su hijo Javier, de 3 meses de edad. Javier tuvo un embarazo, o sea, la mamá de Javier Lía tuvo un embarazo controlado. El parto fue a término a las 39 semanas dentro de una institución de salud. Recibieron el alta conjunta tanto la madre como su hijo. Nació el 18 de febrero del 2021, pesó 3 kilos 650, medía 49 centímetros y tenía un perímetro cefálico de 34 centímetros. El Apgar al nacer fue de 8/9. Se le hizo screening metabólico y autoemisiones acústicas al momento del alta. Al control de salud el primer mes pesó 4 kilos y medio, medía 53 centímetros y tenía un perímetro cefálico de 37 centímetros. En la alimentación se alimenta con lactancia materna exclusiva, sumado a leche de fórmula desde el primer mes de vida. En cuanto al carnet de vacunas, tenía colocado la BCG y la vacuna de la hepatitis B. Luego el control perinatal fue dentro de los parámetros normales. En cuanto a la mamá Lía, niega tener enfermedades, niega antecedentes quirúrgicos. En cuanto a los antecedentes heredofamiliares, tiene a su mamá hipertensa, niega también alergias, y los antecedentes gineco-obstétricos es que tuvo la menarca a los 13 años, inició las relaciones sexuales a los 16 años, tuvo 4 gestas y 4 partos naturales. El último fue el 18 de febrero, que es cuando nace Javier. La fecha de última menstruación fue el 5 de abril de este año. Dentro de la consulta nos pregunta sobre la utilización de prácticas anticonceptivas. En ese momento ella estaba tomando pastillas de la lactancia desde el nacimiento de Javier y además nos refirió que tenía temor porque no le había venido este mes. En cuanto a su familia, vive con su pareja Nicolás, que es empleado de 30 años. Tienen 4 hijos, Tomás de 10 años, Micaela de 6 años, Julieta de 5 años y Javier de 3 meses. Al finalizar la consulta, se le realiza consejería sobre la lactancia materna exclusiva, también se le realiza entrega de leche, se completan las vacunas de Javier y se entrega también un test de embarazo ante
la consulta de ella de que hace un mes que no le venía. La segunda consulta, que fue el 27 de mayo, Lía asiste con un resultado de un test de embarazo positivo, manifestando que quiere continuar con el embarazo, por lo que se le realiza el primer control de embarazo. ¿Qué queremos dejar en claro con este caso que presentamos? Es la importancia que tiene la consejería sobre los métodos anticonceptivos. También hacer referencia a la disponibilidad y a la accesibilidad de las diferentes prácticas anticonceptivas que tenemos en la actualidad, sobre todo en este contexto de pandemia, y valorar también la implementación de los programas que están vigentes en la región. Eso es todo sobre el caso. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Camila Mancilla, soy residente de segundo año de Medicina Familiar y formo parte del programa Erradicación de Médicos en el Interior. Vamos a hablar un poquito de AIPE, que es la anticoncepción inmediata post-evento obstétrico, que sin dudas es una herramienta que está para garantizar los derechos de la salud sexual y reproductiva de las personas. Tiene como principal foco en lograr una anticoncepción inmediata, ¿sí? Antes del alta de las pacientes que están en hospitalización por un evento obstétrico, sea parto, sea cesárea, ¿sí? Sea un aborto. Es una estrategia de promoción y de prevención de la salud y debe ser utilizada como una política pública para generar un impacto, una modificación en los indicadores de la salud materno-infantil y tiene como objetivo garantizar la accesibilidad a la información sobre los métodos, garantizar los métodos anticonceptivos para así disminuir la cantidad de embarazos no deseados y aumentar el intervalo intergenésico. La herramienta fundamental de AIPE es la consejería, que debe ser de calidad, oportuna, completa, ¿sí? El momento ideal sería en el control prenatal, que es cuando muchas mujeres toman contacto con el sistema de salud, pero si no se da y no se ocurre como pasa a veces, el momento de internación también es una oportunidad que no se debe dejar pasar. Bueno, acá tenemos dos tablitas. En la primera, que es sobre que esta información nos brinda el sistema de información perinatal del Ministerio de Salud de la Nación. Lo que ellos registran es que no hay una modificación en los embarazos no deseados en los diferentes grupos etarios y que desde el 2017, a pesar de todas las políticas implementadas, no se ha disminuido. Y un elevado porcentaje en las adolescentes menores de 15 años, donde también hay un factor extra que atribuible a abuso sexual, y en los embarazos en menores, en mayores de 15 años, ¿sí? Que se corresponde a veces con la falta de acceso a información y la falta de acceso a los métodos en este periodo de inicio de las relaciones sexuales. Abajo tenemos la otra tabla, que nos comparte la información de diversos estudios que se han realizado en varias partes del mundo que relacionan los riesgos que se asocian al intervalo intergenésico corto entre embarazo y embarazo, ¿sí? Tanto que afectan la salud materna, perinatal e infantil. Por ejemplo, las mujeres cuando tienen un embarazo que ocurre 6 meses después del nacimiento, se asocia a aborto inducido, aborto espontáneo, ¿sí? Muerte materna, por ejemplo. Otra cosa que hace hincapié AIP es que la incorporación de los métodos anticonceptivos de larga duración, ¿sí? Que acá yo les comparto esta tabla según cada situación clínica correspondiente con los criterios de elegibilidad según la OMS, recordando que el número 1 siempre se indica, ¿sí? Que el número 2 por lo general se utiliza, que el número 3, si no hay otro disponible, se puede utilizar, y el número 4 no se indica y no corresponde, ¿sí? Como ejemplo, vamos a nombrar este estudio que se realizó acá en el Hospital Neonatal de Córdoba en enero del 2015 y en julio del 2016,
donde 812 mujeres recibieron consejería durante su hospitalización y el 39% decidió colocarse el DIU posparto. A veces entre las barreras que se plantean a la hora de dar la consejería y habilitar el método anticonceptivo en las pacientes son la información que aportan los profesionales, los miedos de la paciente y la accesibilidad al método. Y por ahí nos encontramos con que el DIU es uno de los más disponibles y nos parece interesante compartir este estudio que se realizó en Egipto, que es de la cantidad o del porcentaje real que tiene de tasa de expulsión el DIU posparto. De estas 10.000 mujeres que recibieron la consejería, 7.120 decidieron colocárselo posparto, es decir, en las primeras 48 horas, y solo el 10% tuvo un grado de expulsión. Y las pacientes que decidieron colocárselo posterior a las 4 semanas tuvieron una tasa de expulsión del 1%. Es un gran porcentaje el que queda con el método definitivo. Así que bueno, eso me pareció interesante. Bueno, mi nombre es David Figueroa, también residente de segundo año del programa de erradicación de médico del interior, y vamos a hablar un poquito de lo que es el marco legal en la Argentina, tanto a nivel nacional como provincial. A nivel nacional está la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es la 25673, en la cual se crea a partir de octubre del año 2002. No solo con la creación de la ley, sino que se implementa el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, y en el año 2003, mediante el decreto, comienza a regir a nivel nacional, y el alcance es hacia todas las provincias. Luego, en el 2007, se organiza el sistema de aseguramiento de insumos de anticonceptivos con la provisión de métodos anticonceptivos con especial hincapié en lo que serían los preservativos, los anticonceptivos hormonales y los inyectables mensuales, el DIU y nada más, ¿sí? Recién en el 2008 se incorpora la anticoncepción hormonal de emergencia y en el año 2010 se crea la línea 0800 de salud sexual y se fortalece el sistema de aseguramiento de insumos, consolidando la distribución de los insumos a través de la logística del programa Remediar Más Redes. En un primer momento, el objetivo de la ley era que tenía que alcanzar a toda la población con el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable, con el fin que se pueda adoptar libre de discriminación, de coacciones o de violencia. Otra de los objetivos era disminuir la morbimortalidad infantil que reinaba en ese momento, en el año 2002, prevención de embarazos no deseados, promover la salud sexual de los adolescentes y contribuir a lo que sería la prevención y detección de ITS, patologías mamarias y ginecológicas. Por otro lado, había que garantizar el acceso a la información, orientación, métodos y las prestaciones de los servicios. Y había que potenciar, por otro lado, la participación femenina en la toma de sus decisiones en cuanto a métodos anticonceptivos. A nivel provincial, tenemos la Ley Provincial 9073, que se crea en el año 2003 recién, y tenía como objetivo fundamental asegurar lo de la nación también. Dentro de las actividades prioritarias, por un momento para garantizar estos objetivos, era que había que capacitar a los profesionales de la salud en temas que tuvieran que ver con la salud sexual y reproductiva, procreación, maternidad responsable y demás. Por otro lado, había que propiciar la realización de campañas de difusión en temas que tuvieran que ver con esto y luego implementar acciones comunes entre lo que serían organismos provinciales, nacionales, municipales, todos públicos, y la implementación a través de lo que sería el sector privado y ONG que tuvieran que ver con la temática relacionada a salud sexual y reproductiva. Dentro del objetivo principal de esta ley de maternidad y paternidad responsable era que la prescripción de prácticas anticonceptivas sean de carácter reversible, que sean transitorias, no abortivas y aprobados por el Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a métodos naturales, los de barrera, químicos u hormonales. ¿Cómo funciona a nivel nacional y a provincial? ¿Sí? ¿Cómo es que un efector, por ejemplo, en la localidad de Cosquín, cómo es que se asegura ciertos métodos anticonceptivos para llegar a la población? Por un lado, es decir, tenemos dos vías. Por un lado tenemos la parte nacional y la provincial. Dentro de la nacional es a través de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que utiliza la logística del programa Remediar Más Redes, ¿sí? Y le envía un botiquín que puede ser mensual, semanal. Es decir, no hay una demanda espontánea por parte del efector. Es decir, el efector no es que puede pedirle a Nación, sino que Nación envía directamente. Y le envía lo que sería ASI, ACO y preservativos. En cambio, a nivel provincial,
cada localidad le hace el pedido a la Dirección de Maternidad e Infancia a través del programa Maternidad y Paternidad Responsable, que es un programa provincial, y esa dirección envía lo que pidió cada localidad al hospital regional, en este caso el Hospital Domingo Funes. Y el Hospital Domingo Funes es el que se encarga de trasladarlo a diferentes localidades del Valle de Punilla en este caso. Ahí la diferencia entre nación y provincia es que la provincia sí se encarga de enviar lo que pide cada efector y envía los métodos de larga duración, preservativo, ACO y ASI. Los anticonceptivos hormonales, orales, y después los otros anticonceptivos hormonales inyectables, que son los mensuales y los trimestrales. Bueno, yo soy Lisandro, yo me voy a considerar reci de segundo también. Aprovechando que estamos en todos lados acá en Punilla, hicimos una encuesta en los centros de salud donde estamos nosotros para evaluar la situación sobre prácticas anticonceptivas en los efectores de primer nivel y tomamos como referencia los meses de mayo y junio de 2021. Preguntamos sobre las prácticas anticonceptivas que se encuentran disponibles en cada centro de salud. Preguntamos también sobre la regularidad en la entrega, tanto de los métodos de corte y larga duración, de corte y mediana duración y de los de larga duración. Después preguntamos cómo procedemos ante la no disponibilidad del método, mediante qué vía se garantiza la provisión de los métodos anticonceptivos en el efector, si se cobra algún bono o alguna contribución por la entrega del método o por alguna prestación. Preguntamos también cómo se organiza la demanda de anticoncepción en el efector, quién o quiénes realizan consejería sobre anticoncepción y si se exige algún método complementario para la entrega de métodos anticonceptivos. Bueno, y las respuestas fueron estas. Sobre los anticonceptivos que se encuentran disponibles, que se encontrarán disponibles en mayo o junio, en la mayoría de centros de salud, lo que tenemos son los ACO, las mini píldoras, el desogestrel, la anticoncepción de emergencia y, bueno, preservativo, ¿sí? Y vemos acá los déficits que teníamos en todos lados, que es ya los inyectables, tanto los mensuales como los trimestrales. Bueno, los DIU también es algo que teníamos siempre. Y lo que es el implante, el déficit de los implantes. Preguntamos sobre la regularidad en la entrega, si hay regularidad o no en la entrega de los métodos de mediana y corta duración. La mayoría respondió que sí y preguntamos cuáles, y los que siempre hay son preservativos, ACO, anticoncepción de emergencia, la mini píldora y el desogestrel. En la pregunta de la regularidad sobre la entrega de los LARS, de los métodos de larga duración, también la mayoría respondió que sí, que es regular, y cuando preguntamos sobre qué método se refería, es el DIU, que es el que siempre hay, no los otros. ¿Cómo procedemos ante la falta de disponibilidad del método? En la mayoría de los casos se cambia por otro método, también se hace receta para compra particular, se anota en lista de espera, por ejemplo el tema del implante, y bueno, un pequeño porcentaje se deriva a otro efector. Y también esto, la asistencia del municipio también, en poquitos centros hay una asistencia a través del municipio. ¿Mediante qué vía se garantiza la provisión de métodos anticonceptivos en el efector? Bueno, la mayoría son con los programas provinciales y nacionales, y en 6 centros de salud, también con todo el déficit que hubo este año, por compras del municipio. Y bueno, de estos 6 centros de salud, 3 son en Cosquín. La mitad es de Cosquín. Hace esto. Preguntamos si se cobra algún bono o contribución. No, la mayoría no, solamente un centro de salud que sí cobra, pero que es opcional. Preguntamos quién realiza consejería de anticoncepción en el efector. La mayoría es el consultorio de medicina familiar, pero bueno, también se hace en consultorio de gineco, enfermería y los agentes sanitarios. ¿Cómo se organiza la demanda? Acá es en todos más o menos iguales, con turnos programados, con demanda espontánea o se retira el método sin pasar por el profesional. Y la última pregunta que hicimos es si se exige algún método complementario. En la mayoría no, pero hay en algunos que sí, y lo que se pide son la ECO-TG, la ECO mamaria y el PAP.
Bueno, averiguamos también cómo es el FUNES, cómo estamos acá. Hablamos con los jefes de servicio de gineco. Lo que nos cuentan es que no hay un protocolo unificado en el servicio, que al momento de alta los pacientes reciben prescripción del médico tratante, ¿sí? El que esté de guardia. El tema de consejería se realiza con los consultorios de gineco, que atienden los días miércoles, jueves y viernes, pero que recién hace 2 meses que está funcionando. Y bueno, también agregamos acá que está el consultorio de la Vale, de Salud Integral de la Mujer, los martes y los jueves, y bueno, el consultorio de Medicina Familiar, que es de lunes a viernes. Bueno, y las conclusiones que sacamos del Ateneo, de lo que pensamos, está la discontinuidad de algunas prácticas anticonceptivas, que eso se ve en el primer nivel como en el segundo nivel, que falta aceitar los mecanismos de gestión para garantizar el acceso a las prácticas anticonceptivas, que se requiere una protocolización para poder implementar todos los programas actuales en los diferentes niveles, y que hay que facilitar el acceso, que hay que procurar los recursos necesarios para la accesibilidad de los métodos de los diferentes programas. Y eso es todo. Esa es la bibliografía que usamos, y nada más la fotito nuestra de recién. Y estamos. Para esto. La dosis. Sí, es el Levo, es la misma droga, pero la dosis es mucho menor, es de 0,03. Sí. 0,0,3. A nivel de moco cervical, con esa modificación, y el otro es anovulatorio, nivel de ovulación. Sería el sentido de emergencia. Hablen fuerte si se escucha allá. Vale. El sentido de emergencia inhibe la ovulación, y la mini píldora, que tiene menor dosis, actúa a nivel del moco cervical y siempre tiene que ir acompañado de cierta cantidad de lactancia durante el día. Y hago una consulta con respecto a ustedes que presentaron. Ellos, no entendí, nació en febrero, sí. Y el test positivo fue a los 4 meses. A los 3. En mayo. En mayo. ¿Y qué periodo, qué plazo de la exclusiva? Un mes. Un mes. A partir del mes ya incorpora leche de fórmula. Bien. ¿Y ahí ustedes qué sospechan del tema del embarazo a los 3 meses con la leche, con el amamantamiento y con fórmula? ¿Qué pasó ahí? Y la falla del método, que no es 100% seguro en estos casos. Sí, hay una falla de la consejería. A ella le dieron... Ella se fue acá con las pastillas. Después pasó por el consultorio de Neo, después hizo su primer control, y recién nosotros al cuarto control le dijimos que así no se tomaba, que así no era. Y ahí cuando ella cuenta que bueno, que ella ya había menstruado, que ya tenía la FUME hace un mes, que todavía no había vuelto a menstruar, que tenía miedo, y ahí cuando salta el test de embarazo positivo. O sea que vimos una paciente que estaba daba el pecho excesivamente y después no respetó los métodos anticonceptivos.